Buenas noches. Yo le invito a que abra su Biblia, sea digital o sea física. Vamos a leer, no vamos a leer, lo va a dejar ahí. Efesios 6. Vamos a leer desde el capítulo 1 al capítulo 3. No lo vamos a leer ahora, usted lo va a dejar ahí y después lo vamos a leer. ¿Listo? ¿Me dicen? Ya lo busqué, ya lo tengo. Efesios capítulo 6. Vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 3. Del versículo 1 al versículo 3. Listo. Esta semana hemos estado hablando de ¿qué? De la familia, pero hay una palabra que recalca muy bien. Hemos hablado acerca de los roles y me puse a investigar un poquito y el significado del rol es el papel o la función que cumple cada miembro, en este caso en el hogar. O sea, es decir, el rol del padre, el rol de la madre y el rol del hijo. Desde el principio vemos cómo Dios crea a la familia, crea el primer proyecto de Dios. Desde el principio es la familia. Cuando me ponía a leer Génesis 1 y Génesis 2, sabemos que Dios creó al hombre y creó a la mujer, muy bien. Y luego les da una misión que está en Génesis 1:28. Yo lo voy a leer. Dice: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y subyugarla. Es decir, Dios no pensó solamente en una familia, en una pareja como familia, sino que los hijos hacen parte de ese plan divino también. Es decir, Dios incluyó a los hijos en el plan divino de la familia. Porque, por ejemplo, si el padre Dios hubiera creado al hombre y la mujer, ¿usted cree que la familia estuviera completa? No es cierto. Entonces, si Dios hubiera creado al hombre y a la mujer, la familia hubiera quedado ¿qué? Incompleta. Por eso los hijos son una parte esencial en la familia, porque fue que Dios también los añadió a ellos como parte esencial de su plan. Es decir, ustedes tengan 50, 40, 70, 80, van a ser hijos o siguen siendo hijos todavía. Y tienen que saber que Dios también los pensó en el plan que Él tenía para una familia que completa. Amén. Hemos aprendido acerca del rol del padre, que el rol del padre es primero enseñarle el temor de Dios a sus hijos, también es guía, también es protección y sobre todo y muchas veces reafirma nuestra identidad. Lo aprendimos del pastor, el rol del padre. El rol de la madre es instruir a sus hijos. También la madre es sabiduría, es amor, es ternura. Ese es el rol de la madre. Y me puse a pensar que nada Dios lo hace por casualidad. ¿Usted cree que Dios hace las cosas por casualidad o porque se le ocurrió? ¿Quién piensa eso? Nadie, en verdad. Cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, no quiso dejar a la familia allí. O sea, no quiso dejar a la familia en un hombre y una mujer. Añadió a los hijos nuevamente como un plan divino que venía de parte de Dios. Y quiero que aclarar un poquito eso, que también me puse a pensar y a estudiar y dije, si Dios hubiera querido, hubiera dejado al padre y a la madre, porque Dios lo puede hacer, ¿sí o no? ¿Cierto? Hubiera quedado al padre y a la madre, pero Dios no quería, el propósito principal, no quería crear amor entre dos personas, un vínculo entre dos personas, aunque es importante, el Señor no quería dejar solamente eso así, sino que añadió los hijos. ¿Y para qué? ¿Para qué añadió los hijos? ¿Usted qué piensa? ¿Para qué añadió los hijos Dios? No porque, lo voy a poner ahí porque, pobrecitos, quedaron solos. ¿Usted por qué piensa que Dios añadió a los hijos al plan divino de Él? Muy bien, para transmitir o expresar el amor de Dios a través de muchas, muchas y muchas generaciones. Es decir, los hijos, yo
y muchos que están aquí, de pronto que no son padres, somos la generación que va a transmitir el amor de Dios a la segunda. Por eso Dios creó a los hijos, porque mi generación, mis hijos van a hablar de la próxima generación, del amor de Dios, así. Pero con un padre y una madre no hubiera funcionado. Por eso es el primer proyecto de Dios en la tierra fue una familia completa, padre, madre e hijos. Amén. Salmos 123 dice, he aquí, herencia de Jehová son, cosa de estima, el fruto del vientre. Cuando Dios nos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, es decir, nosotros los hijos, tengan la edad que tengan ustedes, en el momento que sus padres lo tuvieron, fueron un regalo directamente que vino de parte de Dios. ¿Cierto? Entonces, no fueron un error. ¿Y por qué digo eso? Porque aquí hay muchos jóvenes de mi parte y muchos más de pronto, o en su edad cuando eran jóvenes, ustedes también lo pudieron sentir. Pudieron sentir que fueron un error, pudieron sentir que fueron una casualidad o que fueron un accidente. ¿Alguien lo pensó o alguna vez lo sintió? O por ejemplo, mis papás nunca me planearon o se lo dijeron. Mis papás nunca me planearon. Soy un error, o sea, nací en la peor circunstancia de mi familia. Y yo pensaba que era muy importante aclarar eso. Aclarar que Dios los pensó, Dios los colocó y los creó y los colocó nuevamente en la familia específica donde ustedes están hoy. Es decir, a mí, Esther María Pardo, Dios me pensó, me creó, me formó y me colocó en la familia que Pardo Vázquez, igualmente con ustedes. Dios los pensó, los formó y los colocó en la familia específica donde están hoy. Amén. Y decía esto porque muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida el hecho de, digo, los pensamientos de esta juventud. Por ejemplo, no fui planeado, no fui planificado, tengo rabia con Dios, tengo rabia con mis papás, porque yo no quise nacer en esta familia, o porque mi mamá es así, o porque mi papá tiene que ser así. Y lo digo desde mi caso, mis papás son imperfectos. Yo sé que de pronto los suyos no deben ser imperfectos, ¿o sí? ¿Sí son imperfectos sus papás? Los míos también. Alce la mano. ¿Quién tiene papás imperfectos? Alce las dos para que se vean mejor. E hijos también, yo también soy imperfecta. Y aunque tengamos papás imperfectos, fueron esos papás los que Dios usó ¿para qué? Primero para traernos a la vida. Sean imperfectos o no sean imperfectos. Fueron los que Dios usó para traer a la vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de ustedes. Dios usó a sus papás, sea que no los quisieron, por ejemplo, sea que no los planificaron, sea que fueron una casualidad, o sea que fueron un accidente, por ejemplo, porque lo he escuchado. Fueron esas personas imperfectas las que Dios utilizó para traerlos a la vida. Solamente por una principal razón, y es porque cada uno aquí tiene un propósito gigante. ¿A quién aquí sus hijos les causan dolor de cabeza? Yo sé que eso no pasa aquí, es en otras partes, ¿verdad? Yo le causo dolor de cabeza a mi mamá. Pregúntale, pa' ver. Sí. Y aunque a veces no obedecemos, aunque a veces le contestamos mal a nuestros papás, aunque a veces tomamos decisiones que duelen, la palabra dice, herencia de Jehová son los hijos. Es decir, que aún en medio de los errores, aún en medio de ser tan imperfectos, tus hijos siguen siendo un regalo de Dios. Aún así que diga, pero Esther, ¿por qué tú dices eso si ni siquiera tú los conoces? Si tú lo vieras en la casa, si eso, Dios mío, quiere desarmar la casa, quiere hacer de todo, porque tú dices que aún así son un regalo. Porque Dios te usó a ti como instrumento para traerlo a la vida. Por eso es un regalo. Es decir, tus hijos no son una carga, tus hijos no son un castigo. Dios te usó a ti para formarlo
corregirlo y levantarlo en el camino de la verdad. Y de pronto usted diga, pero si ya no es mamá, ¿por qué dice eso? Pero yo tengo mis mejores ejemplos, que son mis papás. Y yo sé que de pronto fue difícil, pero que no somos una carga. Porque si me han levantado hasta ahora en este camino, es para conocer que no soy una carga y que usted no es una carga. Sino que usted, si es papá, quiero que se lleve eso hoy, fue un instrumento que Dios usó, eligió para traer a su hijo ¿qué? A la vida. Y si no lo es todavía, usted será el próximo instrumento que Dios usará para traer a su hijo a la vida, para formarlo, para corregirlo y para levantarlo en el camino de la verdad. Es decir, en las cosas de ¿qué? De Dios, en las cosas de la verdad. Y ahora sí vamos a hablar un poquitico acerca de los roles del hijo. Como hijos tenemos que derechos y deberes. Los derechos son aquellos que deben ser ¿qué? Respetados y no deben ser vulnerados por ninguna razón del mundo. Y los deberes son las cosas que ¿qué? Yo debo ¿qué? Cumplir. Como nuestros padres tienen deberes delante de Dios y delante de las personas, como hijos también tenemos derechos. El derecho responde a la pregunta de ¿qué me ha dado Dios como hija o mis padres por ser hija? ¿Cuáles creen ustedes que son sus derechos? Aquellos que no se pueden nunca vulnerar. Derecho a la educación, derecho a la protección, a la salud y lo más importante creo yo, a un nombre, a un apellido. Derecho a ser amado, a ser instruido en la palabra de Dios, a ser escuchado y ser guiado con paciencia. Y hay muchos más, pero esos son los derechos que como hijos nunca se puede vulnerar. Tienen que ser respetados. Pero el más importante tenemos que deberes, que responde a la pregunta, ¿cuál es mi rol o qué debo hacer para cumplir mi rol como hijo? Entendimos que un rol es un papel y una función que cumplimos en nuestro hogar, pongámoslo así. Listo, entonces, el primer rol como hijo, ahora sí usted se va a ir a Efesios, donde buscó Efesios 6, y vamos a leer solamente el versículo 1, perdón. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es decir, el primer rol que tenemos como hijos, tengamos la edad que tengamos, es obedecer. Y el significado de obedecer es la acción de cumplir la voluntad, órdenes o mandatos de una autoridad, de alguien en quien se reconoce autoridad o respeto. Y yo sé que el obedecer es una de las cosas más difíciles de hacer, ¿sí o no? O a mí me pasa, es una de las cosas más difíciles de hacer en esta vida, digo yo. Yo sé que ustedes son obedientes, yo sé que sí. Desde el principio, el Señor Dios les dio una anotación muy clara a Adán y Eva, desde el inicio. El Señor le dijo, de todos los árboles puedes comer menos del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Desobedecieron a Dios. Es decir, es muy curioso saber que el primer pecado de la humanidad no fue ni robar, ni matar, ni mentir, fue desobedecer. Y desde el inicio desobedecimos. Y cuando nosotros como hijos desobedecemos, rompemos el orden y lo más importante para mí, la bendición que Dios tiene para nosotros. Cuando Adán y Eva obedecieron, rompieron el orden entre Dios y ellos. ¿Y qué pasó? Se alejaron de Dios. O sea, todas las bendiciones que Dios tenía para ellos, ellos mismos las alejaron de ellos. Es decir, cuando un hijo no obedece, rompe el orden establecido de Dios. Y sobre todo rompe ¿qué? La bendición que Dios tiene para nosotros.
Y me ponía a pensar que la obediencia no es una opción. Por ejemplo, voy a obedecer hoy y mañana no obedezco. O si quiero obedezco. No. La obediencia no es una opción, es una instrucción clara que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque dice, hijos, obedeced. ¿Por qué? Porque es justo. Es decir, porque eso es lo correcto. Por eso no es una opción de elijo sí o elijo no. Es una instrucción que es buena. Amén. ¿Vamos claros hasta allí? Dice, si no aprendemos a obedecer pequeñas instrucciones, ¿ustedes saben cuáles son las pequeñas instrucciones? Que usted le dice a su hijo, ve a tender la cama. Lo básico, ve a lavar los platos. Hazme el favor y coge la escoba y te pones a barrer. Respeta, haz silencio. Esas son las instrucciones básicas que vienen ¿qué? Desde casa. Y aprendí que si nosotros como hijos no obedecemos las pequeñas instrucciones que vienen de casa, menos vamos a obedecer las grandes instrucciones que tiene Dios para nuestra vida. Es decir, Dios tiene tantas cosas para nosotros que si no aprendemos a escuchar y a obedecer desde abajo, desde la abuelita, desde el maestro, desde la casa cuando tu mamá te habla, menos vas a escuchar y aprender y a obedecer lo que Dios tiene para ti, que es algo que muy, muy, muy grande. Así que tenemos que aprender a obedecer desde abajo, desde casa, para poder así ir subiendo como de nivel, para hasta poder obedecer a Dios, que es el más importante. Y ustedes pueden decir, Esther, ¿qué debemos obedecer? ¿Usted debe obedecer lo bueno o lo malo? Tenemos que obedecer lo bueno, porque usted puede decir, obediencia. Tengo que obedecer todo, mejor dicho. No, tenemos que obedecer solamente lo bueno. Vamos a leer en Ezequiel 20, versículo 18 y versículo 19. Cuando lo tengan, me dicen, lo tenemos y lo leemos. Ezequiel capítulo 20, versículo 18 y versículo 19. ¿Listo? ¿Lo tenemos? ¿No está ahí? 20, capítulo 20. ¿No está? ¿Podemos leer? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y lo tomará su madre. Lo estoy leyendo mal, discúlpeme. Discúlpeme, me pasé. Es Ezequiel 20, 18 dice, y dije a sus hijos en el desierto, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus mandamientos, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Anda en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Es decir, dijimos que teníamos que obedecer lo bueno. Si tu padre o tu madre te manda a hacer algo que sale fuera de la voluntad de Dios, es decir, algo malo, ¿usted cree que debe obedecer? No debe obedecer. Pero si tu padre o tu madre te manda a hacer algo que va en la voluntad de Dios, es decir, que eso es bueno, usted debe obedecer, porque el Señor dice es justo y agrada al Señor. Por eso, lo único que tenemos que obedecer es lo bueno. Y en Ezequiel 20, el Señor le estaba diciendo a los hijos, y también nos está diciendo a nosotros, que no sigamos las malas costumbres de nuestros padres. Porque Él decía aquí, no se contaminen con nada, ni con sus ídolos, ni con sus mandamientos, no se contaminen con eso, con los de su Padre, sino que obedezcan mi palabra. Por eso nuevamente recalco, si tu padre te manda a hacer algo que sale de la voluntad de Dios, algo que es malo, no debemos obedecer. Pero si está dentro de la voluntad de Dios,
hay que hacerlo, porque el Señor dice es justo y bueno. Y también, si tu padre te manda a hacer algo malo, yo sé que eso no pasa aquí, yo sé que no, no debes obedecer, tienes que obedecer o poner primeramente la obediencia a Dios antes de lo malo, de eso que te mandó tu padre. Primero es la obediencia a Dios. Amén. Ahora sí vamos a las causas de la desobediencia. Y vamos a ahora sí leer Deuteronomio 21, 18 y hasta el 21. Deuteronomio capítulo 21, del versículo 18 al 21. Me dicen amén para comenzar a leerlo juntos. Si no lo han buscado es Deuteronomio 21, 18, 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su madre y su padre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo, es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y morirá. Yo sentí cuando lo leí que dije, wow, qué capítulo tan fuerte. En el capítulo 18 nos habla de un hijo contumaz, o de pronto allá tenga otra versión, pero cuando nos habla de un hijo contumaz es aquel hijo que rehúye a la corrección varias veces. Explicarlo un poquito es aquel que regañan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y nunca obedece. Nunca escucha la voz de su padre ni la voz de su madre. Ese es un hijo contumaz, aquel que le hablan varias veces y nunca obedece. El sordo, cierto y mudo. En el capítulo 20 nos hablan de un hijo glotón. Ponerlo en ese contexto al hijo glotón es aquel hijo que consumista. Es el hijo que solamente quiere que sus padres me compras los buenos zapatos, me compras el último celular, me compras la camisa de marca, me compras. Y siempre quieren que los padres le compren, le compren y le compren. Y cuando no lo hacen, ¿qué pasa? Cogen rabia con el papá, no le hablan, me encierro en mi cuarto, con esa ropa no voy a salir, porque tú no me compraste esta ropa. ¿Quién conoce ejemplos así? Que tú digas, uy, no, pero ese hijo, Dios mío. Ese es un hijo glotón y consumista. Y nos damos cuenta que Dios nos muestra o nos dice cuán serio es la obediencia para Dios. Porque en ese tiempo un hijo desobediente, ¿qué pasaba con un hijo desobediente? Lo apedreaban, dice que lo sacaban y lo apedreaban hasta morir. ¿Usted no cree que eso es muy fuerte? Yo creo que si esa ley estuviera, aquí no estuviéramos ninguno de nosotros. O sea, no nos hubieran apedreado ni una ni dos, yo creo que más de 10 veces nos hubieran apedreado ya. Y aunque hoy no vivimos bajo esa ley, gracias a Dios ya no vivimos bajo esa ley. Antes, si un hijo le respondía mal a su papá, ¿qué pasaba? Hablo de antes. Le partía la boca, muy bien. Lo corregía. Si le faltaba respeto al maestro, ¿qué hacían? Mi papá me decía, por ejemplo, cuando le preguntaban las tablas de multiplicar, que era lo más difícil, y él se equivocaba, tenía una reglita de madera, y le pegaban, y podría llorar, gritar, hacer lo que sea. Si él iba donde mi abuela, ella no hacía nada. Más bien, mi abuela le tenía miedo también a los maestros, porque no hacía nada, porque era su forma de corregir. Si hacía algo indebido, se tenía que disciplinar. ¿Usted cree que eso sigue ahora? ¿Usted cree que eso, la desobediencia se corrige de esa manera? Hoy, en cambio, vivimos en una sociedad donde lo bueno parece malo
y lo malo parece bueno y lo bueno malo. Y la desobediencia ya se ha normalizado. Le contestas al profesor, el profesor no le dice nada. La mamá menos, el papá menos. Entonces se comienza ya que a normalizar la desobediencia en los hijos. Isaías 50:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Por ejemplo, la droga no es tan mala, pero si todo el mundo lo hace, eso no es malo, eso no se corrige, eso no se puede corregir. El sexo fuera del matrimonio, eso es normal, porque ahora ya uno lo puede hacer, eso es normal, eso ya se ha, ¿cómo se diría? Normalizado, eso ya está normalizado, eso tampoco se corrige. La desobediencia es libertad. Si mi papá me dice no haz, yo digo sí voy. Y cuando mis amigos me preguntan, no, mi papá me dijo que no, pero yo sí, porque yo soy libre. Eso tampoco se corrige. O sea, cómo han cambiado los tiempos hasta ahora. Y me ponía a leer acerca de un personaje, yo sé que ustedes muchos lo conocen, Lucas 19, el hijo pródigo. Es un ejemplo de la consecuencia de la desobediencia. Él le dijo, papi, porfa, dame la herencia, lo que me corresponde, y se fue. Nunca escuchó la voz de su padre, o sí, porque yo creo que si lo hubiera escuchado, la historia hubiera sido diferente. Pero él nunca escuchó la voz de su padre y se fue, gastó, hizo lo que hizo, y por la desobediencia perdió absolutamente todo, perdió absolutamente todo. Cuando nosotros desobedecemos, sea a Dios, a nuestros padres, nos alejamos. Porque el hijo pródigo se fue, él se alejó. Perdemos todo. Todo el dinerito que llevaba de la herencia se le acabó. Perdió absolutamente todo. Y terminamos en lugares donde nunca debimos estar. ¿Usted cree que el hijo pródigo debería o debió estar con los cerditos ahí? Nunca debió estar ahí. ¿Por qué? Porque si hubiera obedecido y escuchado la voz de su padre, nunca hubiera estado ahí, incluso deseando la comida que los cerditos se comían. Cuando desobedecemos, lo voy a repetir nuevamente, perdemos la bendición, nos alejamos y terminamos en lugares donde tú dices, ¿y yo por qué estoy aquí? Ah, ya sé, porque desobedecí a mis padres. Amén, y yo me hice la pregunta de ¿por qué tengo que obedecer? Usted no se la ha hecho. O sea, yo sé que es la obediencia, pero ¿por qué tengo que obedecer? Y vamos a leer el versículo 1 nuevamente. Y dice, hijos, obedezcan a sus padres porque esto es justo. Ahí está la clave, porque esto es justo. Y la palabra justo significa hacer lo correcto delante de Dios. Obedecer no es fácil. ¿Para quién obedecer es fácil? Para mí no. O para obedecer para ustedes es fácil. O los que son papás, cuando ustedes mandan a sus hijos a hacer algo, ¿lo obedecen así de fácil? Yo no. Entonces la obediencia no es fácil, pero es una de las cosas que más agrada el corazón de Dios. Imagínense, su mamá los mandó a la tienda y tú fuiste así de flash. Tu mamá, oye, me encanta, me agrada, el corazón lo tengo, mejor dicho. Imagínense cuánto más su Padre Celestial. Oye, ella está haciendo lo correcto. ¿Cómo se agrada al Señor ante la obediencia de sus hijos? ¿Por qué tengo que obedecer? Porque es justo y porque agrada el corazón de Dios. ¿Por qué tenemos que obedecer? Porque es justo y agrada el corazón de Dios. Pero también tenemos que obedecer por Proverbios 1:9 dice, lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Es decir, la obediencia que embellece el alma. ¿Por qué tengo que obedecer? Porque el Señor te coronará de gracia. El Señor me coronará de gracia, por eso tengo que obedecer. Dice, es un collar alrededor de tu cuello. O
O sea, hay una gracia alrededor de tu cuello si tú obedeces. Y les voy a decir algo. Un hijo obediente se distingue. ¿Ustedes creen que un hijo obediente se distingue del desobediente? Se distingue primero, por su paz, por su humildad, por su corazón agradecido. O sea, es diferente. Tiene una actitud, es humilde. Por eso un hijo obediente se debe distinguir. Y yo creo que aquí varios son hijos obedientes que se distinguen. Amén. La obediencia también es ser agradecidos. ¿Usted cree que la obediencia es ser agradecidos? ¿Por qué? Porque cuando yo obedezco soy agradecido. Porque cuando yo obedezco a mis padres estoy mostrando gratitud. Es decir, yo siento que el agradecerte es solo decir, mami, gracias. Sí, porque para mí son palabras que todos podemos decir, mami, gracias. La mejor forma de agradecer a nuestros padres es honrándolos con nuestra actitud. Esther vio a la tienda y mi mamá ve, no lo estoy honrando con mi actitud. Y si ella me hizo la comida, por ejemplo, y me está mandando por una gaseosa a la tienda, imagínense, me hizo la comida y me mandó por una gaseosa a la tienda para completar el almuerzo, y yo le hago esa cara. No estoy diciendo que agradecido, ni por la comida que me hizo que demoró el tiempecito ahí de pie. Y yo siento que hay que ser agradecidos porque nuestros padres han hecho demasiado por nosotros. Se han incomodado para que estemos cómodos, se han sacrificado para que nosotros podamos tener lo mejor. A veces no han comido para que nosotros podamos, ¿qué? Comer. Trabajan mientras nosotros a veces dormimos. Esos son sacrificios que los padres hacen. Y tu obediencia también es reconocer y ser agradecidos con tus padres. Es gracias, papi, gracias, mami, y los honro con mi obediencia. Ese es el primer rol de ser hijos, es ser obedientes. Si usted le pregunta por qué, porque es justo y agrada el corazón de Dios. Por eso soy obediente. Amén. Vamos a leer el versículo 2 de Efesios 6. Estamos en Efesios. Verso 2. No vamos a movernos de Efesios, vamos a quedarnos en Efesios. Versículo 2, estamos en Efesios 6, versículo 2. Me dicen amén cuando lo podamos leer. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lo segundo que tenemos como hijos, o el rol que tenemos como hijos, es honrar a nuestros padres. Y el significado de honra es dar valor, es dar respeto, es dar reconocimiento a una persona, ya sea por quién es o por lo que significa en mi vida. También podemos mostrar honra por medio de aprecio, palabras y acciones y actitudes. Eso es la honra. Y el Señor Jesús, o Dios, estableció la honra como uno de los fundamentos tanto del hogar como de la sociedad. De los 10 mandamientos que están en Éxodo 20:12, el Señor deja claro que honrar a los padres es una prioridad espiritual. Es decir, no es que si mi mamá se merece que yo la honre, yo la honro. Si no, no. O sea, depende de cómo es ella, yo la honro. No. El Señor dice que es un mandamiento, es un mandato constante. Y es el único que tiene una promesa visible. Y que tiene la promesa visible es bienestar, larga vida, prosperidad, éxito, paz interior. ¿Por qué? Porque la honra prolonga nuestros días en la tierra. Si usted quiere ser y vivir mucho, tiene que honrar a sus padres, porque no es una palabra suelta, el Señor lo hizo como una promesa. Es decir, si es una promesa, el Señor, ¿qué?
la cumple, porque el Señor no miente. Y la honra también genera bendición. Tanto la honra como la obediencia generan bendición y evita la destrucción de nuestras vidas. Si usted honra, tiene larga vida. Si usted honra, tiene bendición. Pero si no honra, entonces usted tiene que voltear la carta y es todo lo contrario, si no honra y si no obedece. Levítico 29 dice: cualquiera que maldijera a su padre, a su madre, morirá. Y yo me ponía a pensar que vivimos en una sociedad donde los hijos, ¿qué hacen? Aunque de pronto ellos no lo vean así, maldicen a sus padres. Eres viejito, ay no, pero qué comida tan fea, ¿por qué tú vives en esta casa? ¿Por qué no me dejas salir? Tú sí eres feo, no sé qué, con las palabras que maldicen a sus padres. Y el Señor dijo: el que maldijere, morirá. Y aunque suene fuerte, es así. Y nuevamente el Señor nos recuerda cuán serio para Él, para el Señor, es el tema de el trato hacia los padres. O sea, Dios no toma este tema como ligero, no. Para el Señor el trato a los padres es muy, muy, muy serio. Y aunque ya no vivimos bajo esa ley, diga gracias a Dios, ya no vivimos bajo esa ley. Gracias a Dios. Dios no ha cambiado el pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la falta de respeto de los hijos hacia los padres. O sea, el Señor a eso no le gusta. El Señor aborrece también la grosería de los hijos hacia los padres. Y también aborrece la deshonra de los hijos hacia los padres. Por eso digo que el Señor es muy serio en este tema de los padres, de los honra a los padres. Y aunque hoy no morimos físicamente, porque no morimos físicamente de morirá enseguida, no morimos físicamente, pero sí comienza a morir nuestra paz, comienza a morir la bendición, comienza a morir que las promesas que el Señor nos hizo, larga vida, prosperidad, paz interior, éxito, eso es lo que comienza a morir dentro de nosotros cuando maldecimos a nuestros padres. Dios desea que de nuestros labios salgan palabras de honra y no de ofensa. Dile que está a tu lado: la honra también busca proveerlos. La honra también busca proveerlos. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, la honra no es decir mami te amo, aunque es importante, no es decir eso. Es también como demostrarlo con hechos. Y lo podemos hacer cuando nuestros padres envejecen, cuando necesitan ayuda, cuando están pasando la necesidad. Ahí es donde nosotros como hijos entramos a honrarlo, en cuidarlo, en ayudarlos y en suplir lo que en ese momento ellos necesitan. Eso es honrar y proveer a los padres.